Mucha gente camina por este mundo con una angustia silenciosa, una sensación de orfandad espiritual que les hace creer que cada moneda, cada plato de comida y cada oportunidad de progreso depende exclusivamente de su propio esfuerzo agotado y limitado. Sin embargo, al estudiar la figura del pastor en el contexto del Antiguo Oriente, se descubre una verdad que sacude los cimientos de cualquier mentalidad de escasez. El pastor no es un simple acompañante poético, sino el garante legal y absoluto de la prosperidad de su rebaño. En aquella cultura, si una sola oveja padecía hambre, sed o era herida por un depredador, no se juzgaba la debilidad de la oveja, sino la competencia y el honor del pastor ante toda la comunidad. Por lo tanto, al declarar que el Altísimo es quien guía sus pasos, usted no está pidiendo un favor lejano, sino que está invocando un pacto de honor, donde el prestigio del Creador mismo está comprometido con su bienestar integral. Imagine por un momento que usted es el socio minoritario de una corporación global cuyo dueño posee recursos ilimitados y ha firmado un contrato inquebrantable, garantizando que nada le faltará para cumplir su propósito en esta tierra. Esa es la verdadera dimensión de la fe que Napoleon Hill describía como el estado mental necesario para atraer la riqueza. Una certeza absoluta que no deja espacio para la duda o el temor al mañana. Cuando usted asume esta identidad, el peso del mundo cae de sus hombros de forma inmediata, permitiéndole operar desde un estado de reposo creativo en lugar de un estado de supervivencia reactiva. Es como aquel inversionista que, tras colocar su capital en un fondo de máxima solidez como el Standard & Poor's 500, duerme tranquilo sabiendo que los expertos y la estructura del mercado trabajan para él mientras descansa. Aquí, la estructura es el reino de Dios y el experto es el pastor supremo que conoce sus necesidades antes de que usted las pronuncie. Para aplicar esta verdad transformadora hoy mismo, le sugiero realizar un ejercicio de auditoría de fe. Tome una hoja y escriba todas las deudas, miedos y proyectos que le quitan el sueño, y luego firme debajo declarando que entrega la gestión de estos activos a su pastor divino. Actúe como quien delega una tarea técnica y compleja a un consultor de élite. Una vez entregada la carpeta, usted no vuelve a preocuparse por el proceso, sino que espera con paciencia los resultados, manteniendo una actitud de gratitud anticipada. Puede comenzar leyendo obras que fortalezcan esta mentalidad de dominio y provisión, como El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason, para entender que las leyes del dinero son, en el fondo, leyes espirituales de orden y administración. Al liberar la tensión del cómo sucederá, usted permite que la provisión fluya por canales inesperados, preparándose para una revelación que va mucho más allá de la simple supervivencia física. Existe una ciencia invisible detrás de la declaración «mi copa está rebosante», una verdad que la neurociencia moderna apenas comienza a vislumbrar, pero que los antiguos maestros de la fe ya dominaban a la perfección. La mentalidad humana funciona como un termostato financiero y espiritual. Si su mente está programada para la supervivencia, usted solo detectará migajas, incluso si camina sobre una mina de oro. Al declarar que su copa desborda, no está simplemente repitiendo una frase bonita, sino que está forzando a su sistema de activación reticular, SAR, a filtrar el mundo en busca de oportunidades de expansión y no de amenazas de carencia. Es el mismo principio que Napoleon Hill describía como el estado mental de riqueza. La convicción interna de que el universo es un océano infinito de recursos y no un desierto de limitaciones donde hay que pelear por cada gota de agua. Imagine que su mente es el sistema operativo de una computadora de última generación, pero que ha sido infectado por el virus de la herencia de escasez. Esos comentarios de sus antepasados que decían que el dinero es difícil de ganar o que la prosperidad no es para todos. Cuando usted medita en el Salmo 23, está ejecutando un poderoso software de limpieza que elimina esos archivos corruptos y restaura su capacidad de soñar en grande y con absoluta nitidez.
Un mentor financiero sabe que la diferencia entre un millonario y alguien que vive al día no es solo el saldo bancario, sino la capacidad de ver soluciones donde otros ven muros infranqueables. Al visualizar su copa rebosando, usted pasa de un estado de cortisol y estrés, que bloquea el pensamiento lógico, a un estado de dopamina y paz, que es el terreno fértil donde nacen las ideas que valen millones. Para aplicar esta reprogramación hoy mismo, le sugiero un ejercicio práctico de inmersión en abundancia. Durante los próximos 7 días, cada vez que realice un pago, ya sea de una factura mínima o una compra grande, diga mentalmente: mi copa rebosa. Este dinero sale para bendecir y vuelve a mí multiplicado. Cambie la queja por el agradecimiento inmediato por el servicio recibido. Al agradecer por la electricidad o el Internet, usted reconoce que ya vive en un mundo de comodidades y provisión constante. Le recomiendo estudiar profundamente el concepto de la autosugestión en el capítulo 4 de Piense y hágase rico, para entender cómo sus palabras diarias moldean su destino económico. Este cambio de frecuencia mental es el puente necesario para cruzar hacia una estrategia de victoria donde los conflictos externos dejan de tener poder sobre su paz interior. En el camino hacia la cumbre del éxito y la realización espiritual, es inevitable encontrarse con voces de duda, críticas o envidias que intentan socavar su visión de progreso. Sin embargo, la sabiduría del Salmo 23 revela una estrategia magistral. Dios no elimina a sus angustiadores, ni borra los obstáculos de su camino, sino que prepara un banquete de abundancia precisamente en su presencia. Esta es una lección profunda sobre el enfoque. Mientras el mundo se distrae en el conflicto y la competencia desleal, el hombre de fe se concentra en la mesa que ha sido servida para él. Al ignorar las distracciones externas, usted demuestra que su provisión no depende de la aprobación ajena ni de las condiciones del mercado, sino de una fuente soberana que no conoce límites ni fronteras. Imagine que usted es un arquitecto diseñando un rascacielos en medio de una ciudad llena de ruido y críticos que dicen que su obra es imposible. Si usted se detiene a discutir con cada transeúnte, nunca verá la estructura levantarse. La mesa aderezada representa sus proyectos, su paz mental y sus activos financieros floreciendo, mientras otros observan asombrados su inquebrantable serenidad. Napoleon Hill enfatizaba que la persistencia y la mente maestra son claves para transmutar el deseo en su equivalente físico. Y aquí vemos cómo esa persistencia se alimenta del banquete divino. No se trata de una mesa de supervivencia para no morir de hambre, sino de una celebración de victoria pública que posiciona su nombre y su legado por encima de cualquier intento de sabotaje o estancamiento. Para aplicar esta estrategia hoy mismo, le sugiero practicar el ayuno de crítica. Durante los 15 próximos 10 días, decida no responder a ninguna provocación, comentario negativo o noticia pesimista que intente robarle su paz. En lugar de gastar energía defendiéndose, invierta ese tiempo en nutrir sus sueños, leyendo biografías de personas que triunfaron contra todo pronóstico, como la de Andrew Carnegie o Henry Ford, quienes también tuvieron sus propios angustiadores y decidieron ignorarlos. Al sentarse en su mesa de metas y gratitud, usted está declarando que su éxito es la mejor respuesta ante la adversidad y el testimonio más grande de la bondad de su pastor. Este blindaje emocional es el requisito previo para recibir una unción que no solo le protege, sino que le otorga una autoridad magnética sobre su propio destino. En el lenguaje del reino no existe la palabra escasez, pues la naturaleza misma del pastor es la sobreabundancia y la belleza en cada detalle de la creación. Al meditar en los delicados pastos, es vital comprender que el Salmo no se refiere a una supervivencia básica o a un terreno árido donde apenas se encuentra qué comer, sino a la máxima expresión del lujo y la fertilidad. Este concepto desafía directamente la mentalidad de mediocridad que muchas veces se disfraza de falsa humildad, impidiéndole a la persona aspirar a lo mejor en su carrera, en sus negocios y en su calidad de vida. Como bien enseñaba Napoleon Hill,
El deseo ardiente de riqueza y excelencia es el punto de partida de todo logro, y esos pastos verdes son la representación visual de que Dios desea para usted un estándar de oro, no uno de cobre. Imagine que usted es un artesano o un profesional independiente que decide dejar de ofrecer servicios genéricos para convertirse en el referente de máxima calidad en su mercado, cobrando lo que su talento realmente vale. Los delicados pastos son ese nicho de alta gama donde la competencia es menor porque la excelencia es la norma y donde los recursos fluyen con una naturalidad asombrosa para quienes se atreven a destacar. Muchos se conforman con las sobras de la orilla del camino por temor a no ser dignos de lo mejor, pero el pastor le invita a entrar en el corazón de la abundancia, donde el pasto es más tierno y nutritivo. Esta transición mental de lo suficiente a lo excelente es lo que separa a los que simplemente trabajan de aquellos que construyen imperios y dejan huellas imborrables en la historia de su generación. Para aplicar este principio de excelencia hoy mismo, le sugiero realizar una purga de mediocridad. Identifique 3 áreas de su vida o de su entorno donde esté aceptando menos de lo que merece y elévele el estándar de inmediato. Podría ser desde la organización de su oficina hasta la calidad de los libros que lee o la forma en que presenta sus proyectos. Recuerde que, como es en lo pequeño, es en lo grande. Le recomiendo estudiar la filosofía de la milla extra, descrita en Piense y hágase rico, que consiste en dar siempre más y mejor servicio del que se le pide, atrayendo así el favor de personas influyentes y oportunidades de alta rentabilidad. Al actuar con la elegancia de quien habita en delicados pastos, usted se sintoniza con la frecuencia de la opulencia divina, preparando el terreno para una paz que fluye como un río inagotable. En el contexto del Antiguo Oriente, el agua no era simplemente un recurso natural, sino el activo estratégico más valioso, superior incluso al oro, pues de ella dependía la soberanía y la supervivencia de imperios enteros. Al hablar de aguas de reposo, el Salmo 23 no se refiere a un charco estancado, sino a una fuente de provisión tan vasta y segura que permite al hombre de fe eliminar por completo el estado de alerta y ansiedad financiera. Es la imagen perfecta de la independencia financiera que Napoleon Hill describía como la libertad del miedo, donde el flujo de recursos es constante, sereno y predecible. Cuando usted comprende que su pastor es el dueño de la fuente, deja de pelear por migajas en el desierto y comienza a gestionar la abundancia desde un trono de paz absoluta. Imagine que usted posee una red de ingresos pasivos, como propiedades en renta o una cartera de inversiones en dividendos sólidos, que cubren todas sus necesidades sin que usted tenga que agotarse físicamente cada día. Esas son sus aguas de reposo, un sistema que trabaja para usted mientras usted se dedica a su propósito superior, permitiendo que su mente se aclare y sus decisiones sean guiadas por la sabiduría y no por la urgencia. La mayoría de las personas viven en aguas turbulentas, tomando decisiones financieras bajo presión, lo que nubla el juicio y atrae más escasez. Pero el mentor sabe que la riqueza verdadera se construye en el silencio del análisis y la confianza. Al alinearse con esta frecuencia, usted deja de ser un esclavo del reloj para convertirse en un arquitecto de su tiempo y de su destino generacional. Para aplicar este principio de paz estratégica hoy mismo, le sugiero iniciar su propia reserva de reposo. Abra una cuenta de ahorros o inversión dedicada exclusivamente a su paz mental y automatice un aporte mensual, por pequeño que sea. Ver ese capital crecer mes tras mes actúa como un ancla psicológica que le susurra a su subconsciente que hay suficiente, reduciendo el cortisol y permitiendo que fluyan ideas creativas de alta rentabilidad. Le recomiendo leer el libro La psicología del dinero de Morgan Housel para entender que la riqueza es, en última instancia, la capacidad de hacer lo que uno quiere, cuando quiere y con quien quiere. Al cultivar este estado de serenidad financiera, usted prepara su espíritu para una restauración profunda que sanará incluso las cicatrices más antiguas de sus experiencias pasadas.
En la antigüedad, el pastor ungía la cabeza de la oveja con aceite para protegerla de parásitos y heridas que podían infectarse en el campo. De la misma forma, usted posee una unción espiritual que actúa como un escudo invisible contra las críticas y los problemas que intentan adherirse a su mente. Esta unción no es solo protección, es el carisma y la gracia que Napoleon Hill identificaba como una personalidad magnética, capaz de atraer a las personas adecuadas en el momento perfecto. Cuando usted camina con esta conciencia, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a ceder ante su sola presencia, porque usted emana la seguridad de quien sabe que es respaldado por el Altísimo. Imagine que su reputación profesional es ese aceite que hace que los conflictos resbalen y que las oportunidades se sientan atraídas hacia su negocio o carrera. Un mentor sabe que el éxito no se persigue, sino que se atrae mediante la persona en la que usted se convierte. Es la diferencia entre salir a cazar clientes y ser la fuente a la que todos quieren llegar. El aceite representa la fluidez, la ausencia de fricción en sus negociaciones y la capacidad de resolver crisis con una elegancia que deja a los demás asombrados. Al reconocer esta unción, usted deja de forzar las situaciones y permite que su brillo natural sea el que posicione su nombre en lugares de alta influencia y rentabilidad. Para aplicar esta unción hoy mismo, le sugiero practicar la regla de oro de la persuasión humanizada. Antes de cada reunión o venta, visualícese aportando un valor masivo a la otra persona, ungiendo su conversación con honestidad y entusiasmo. Un ejercicio práctico es bendecir mentalmente a sus clientes y competidores, reconociendo que hay abundancia para todos y que su aceite es único e irreemplazable en el mercado. Le recomiendo leer Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, para pulir ese magnetismo personal que complementa su fe. Al actuar con esta soltura divina, usted se prepara para que la bondad y la misericordia dejen de ser una meta y se conviertan en sus escoltas personales. En el idioma hebreo original, el verbo utilizado para seguirme no implica un caminar pasivo detrás de alguien, sino una persecución activa y decidida. Esto cambia totalmente la narrativa. Usted no tiene que desgastarse persiguiendo el éxito, sino que el bien y la misericordia divina son los que le están dando caza a usted. Es lo que Napoleon Hill definía como la ley de la atracción en acción, donde su estado mental de fe y gratitud emite una señal tan potente que las bendiciones no tienen otra opción que alcanzarlo. Cuando usted deja de correr tras el dinero y se enfoca en su propósito, el dinero empieza a correr tras de usted como un cazador tras su presa. Imagine que su vida es un imán de alta potencia que ha sido limpiado de las interferencias del miedo y la queja, permitiendo que las oportunidades le encuentren incluso en los lugares más inesperados. Un mentor sabe que la ansiedad por el futuro es el mayor repelente de la prosperidad, mientras que la confianza silenciosa es el mayor atractor de recursos. El bien y la misericordia actúan como escoltas celestiales que van cerrando brechas y abriendo caminos antes de que usted llegue, asegurando que su trayectoria sea de triunfo constante. Esta seguridad le permite caminar con la frente en alto, sabiendo que el universo entero conspira para que sus planes se cumplan de acuerdo con la voluntad del pastor. Para aplicar este efecto perseguidor hoy mismo, le sugiero practicar la gratitud anticipada. Dedique 5 minutos cada mañana a dar gracias por las bendiciones que aún no ha visto, tratándolas como si ya hubieran llegado. Un ejercicio práctico es escribir en su agenda metas futuras en tiempo presente, como por ejemplo, agradezco por el nuevo contrato que firmé hoy, elevando su vibración al nivel de la recepción. Le recomiendo leer El poder del pensamiento positivo, de Norman Vincent Peale, para blindar su mente contra el pesimismo que bloquea esta persecución divina. Al mantenerse en esta frecuencia de fe, usted permite que la justicia y la integridad sean los cimientos de una riqueza que no solo es grande, sino que es eterna. La verdadera prosperidad, esa que perdura y se convierte en un legado.
se construye exclusivamente sobre las sendas de justicia, pues el éxito sin integridad es un edificio sin cimientos que se desmorona ante la primera tormenta. El pastor no lo guía por atajos oscuros ni por ganancias rápidas que comprometan su paz, sino por caminos rectos donde su riqueza es bendecida y multiplicada con honor. Como bien enseñaba Napoleon Hill, el éxito duradero solo es posible cuando existe una base de carácter y honestidad que genera confianza en el mercado y ante el Creador. Al caminar en justicia, usted no solo adquiere bienes materiales, sino que acumula un capital ético que le otorga una autoridad moral indiscutible en su industria. Imagine que su nombre es una marca de lujo que todos asocian con la palabra impecable, donde cada negocio que usted cierra es una victoria compartida y un testimonio de rectitud. Un mentor sabe que la diferencia entre un especulador y un constructor de imperios es la visión de largo plazo. El primero busca la moneda de hoy, mientras que el segundo protege su reputación para asegurar la fortuna de mañana. Las sendas de justicia son, en realidad, el camino más corto hacia la riqueza verdadera, porque eliminan el miedo a ser descubierto y la fricción de la culpa. Cuando su conciencia está tranquila, su mente tiene la libertad total para crear, innovar y liderar con una fuerza que nadie puede detener. Para aplicar este principio de integridad hoy mismo, le sugiero realizar una auditoría de valores. Revise sus prácticas actuales y asegúrese de que cada centavo que entra en su cuenta provenga de un intercambio de valor justo y honesto. Un ejercicio práctico es la regla de la transparencia. No realice ninguna acción comercial o personal que no se sentiría orgulloso de ver publicada en la portada de un periódico. Le recomiendo estudiar Liderazgo, promesas de Dios para cada día, de John C. Maxwell, para profundizar en cómo el carácter es el motor del crecimiento sostenible. Al alinearse con lo que es correcto, usted se posiciona para que incluso en los momentos de crisis, su estructura sea inamovible ante el viento. Incluso cuando se atraviesa el valle de sombra, ese momento donde las ventas bajan o un proyecto parece estancarse, el pastor no lo abandona, sino que utiliza su vara y su cayado para corregir su rumbo. La vara representa la disciplina que poda lo innecesario en su vida financiera, mientras que el cayado es el apoyo que lo rescata cuando está a punto de caer en el abismo de la desesperación. Como bien enseñaba Napoleon Hill, cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. La crisis no es un castigo, sino una auditoría divina para ajustar su estrategia. Al aceptar esta guía, usted deja de ver los problemas como muros y empieza a verlos como señales que lo conducen hacia una rentabilidad mucho más sólida y madura. Imagine que usted cuenta con el asesoramiento de un consultor de élite que le indica exactamente qué gastos recortar y en qué nuevas habilidades invertir para sobrevivir a una recesión y salir fortalecido. Un mentor sabe que los momentos de sombra son los que forjan el carácter del verdadero líder, obligándolo a innovar y a buscar soluciones que en tiempos de bonanza nunca hubiera considerado. La vara y el cayado le infunden aliento porque le recuerdan que usted no está navegando a ciegas, sino bajo una supervisión experta que garantiza su llegada a puerto seguro. Al abrazar esta disciplina, usted transmuta el miedo en una fe activa que le permite detectar el diamante oculto dentro del carbón de la dificultad. Para aplicar esta consultoría del valle hoy mismo, le sugiero realizar un análisis de resiliencia. Identifique un problema actual que le cause estrés y pregúntese qué lección de eficiencia o carácter intenta enseñarle esa situación. Un ejercicio práctico es la poda de activos. Elimine suscripciones, hábitos o relaciones que consumen su energía y capital sin retornar valor, dejando espacio para que lo nuevo florezca. Le recomiendo leer La actitud mental positiva de Napoleon Hill y W. Clement Stone para aprender a ver la oportunidad disfrazada de derrota temporal. Al mantener el aliento en medio de la prueba, usted se sintoniza con la frecuencia de la victoria final, donde su identidad de heredero se consolida para siempre. Después de recorrer estas llaves maestras del Salmo 23, la pregunta ya no es si Dios quiere prosperarte,
sino si tú tienes el coraje de soltar la mentalidad de escasez y ocupar tu lugar en la mesa del banquete divino. ¿Vas a seguir conformándote con las migajas de la orilla del camino o vas a reclamar hoy mismo la copa rebosante que ya tiene tu nombre escrito? La prosperidad no es una casualidad, es una decisión que tomas en tu espíritu en este preciso instante para transformar tu realidad financiera y familiar para siempre. Te provoco a que no dejes este conocimiento guardado en un rincón de tu mente, sino que salgas ahí fuera y actúes con la autoridad de quien sabe que el dueño del oro y la plata es su pastor personal. ¿Estás listo para ver cómo el bien y la misericordia comienzan a perseguirte en cada negocio y en cada proyecto que emprendas a partir de hoy? Quiero que dejes el miedo atrás y me cuentes en los comentarios. ¿Cuál de estas 10 llaves es la que vas a aplicar primero para romper tus cadenas de limitación? No permitas que el ruido del mundo ahogue esta palabra de poder. Levántate con fe y declara que tu temporada de falta ha terminado y que tu era de abundancia ilimitada acaba de comenzar. Tu destino de éxito no es una posibilidad, es una promesa firmada con el honor del Altísimo que nadie, absolutamente nadie, podrá revocar si te mantienes firme en sus sendas de justicia. Dale like a este video si sientes que esta palabra ha encendido una llama de esperanza en tu corazón y comparte este mensaje con alguien que necesite un milagro financiero ahora mismo. Suscríbete a nuestro canal Oración por la Fe y activa la campanita de notificaciones para que nunca te falte este alimento espiritual que transforma vidas y economías. Escribe ahora mismo en los comentarios: recibo mi prosperidad, y deja tu petición de oración. Quiero unirme a tu fe para que las ventanas de los cielos se abran sobre ti. Bendiciones y abundancia infinita para tu vida en el nombre de Jesús.